8 años es demasiado pronto para aprender a sufrir, pero ¿quién podría imaginar que una niña tan pequeña cargaría con un misterio capaz de destruir a toda una familia? Y, más aún, ¿quién podría imaginar que la primera pista surgiría en el instante en que una simple limpiadora sintió un olor extraño en la habitación de la niña? ¿Existe algo más aterrador que sospechar que una niña puede estar siendo dañada dentro de su propia casa? Era una mañana helada en el barrio noble de Salamanca, en Madrid. El viento corría entre los árboles alineados como centinelas, y la mansión de la familia Valverde parecía más silenciosa de lo habitual, como si guardara un secreto demasiado pesado para ser dicho en voz alta. Dentro de ella, Lucía Herrera, 42 años, manos marcadas por años de trabajo y ojos entrenados para notar lo que nadie más ve, caminaba en dirección al cuarto de la niña paralizada, Isabela. Isabela Valverde, 8 años, heredera única de un conglomerado millonario, tenía las piernas frágiles como ramas de olivo y rara vez caminaba. Los médicos decían que era una condición neurológica rara, inexplicable, progresiva. Pero Lucía nunca lo creyó del todo. Siempre hubo algo en la mirada de la niña que pedía ayuda, como si sus palabras fueran invisibles para todos, excepto para ella. Esa mañana, algo cambió. Cuando Lucía abrió la puerta del cuarto, encontró a Isabela caída en el suelo, junto a su silla especial. Sus brazos temblaban. Sus labios estaban pálidos. Y, por un segundo que pareció eterno, la niña intentó decir algo, pero no salió ni un sonido. «Isabela». Lucía corrió hacia ella, sintiendo el corazón acelerarse. Algo iba mal. Terriblemente mal. Fue entonces cuando un olor dulzón llamó su atención. Provenía del biberón de jugo que la niña tomaba todos los días. Un olor que no debería estar ahí. Un olor que quemaba ligeramente en el fondo de la garganta. Un olor que ella reconocía. Sedante. Un tipo específico. Fuerte. Para adultos. ¿Quién pondría algo así en la bebida de una niña? Con el cuerpo tembloroso, Lucía devolvió a la niña a la silla. Y en el instante en que acomodaba la manta sobre ella, oyó pasos suaves en el pasillo, pasos lentos, calculados, casi ensayados. Era Adriana López, la prometida del millonario. Alta, impecable, sonrisa afilada como una navaja. Había llegado a la familia hacía apenas un año, pero su presencia llenaba la mansión como una sombra elegante. ¿Todo bien por aquí?, preguntó inclinando la cabeza, observando a Lucía con un interés demasiado frío para ser natural. Lucía sintió la espalda helarse. Instintivamente, escondió el biberón detrás del cuerpo. Adriana se dio cuenta. Su sonrisa se ensanchó, una sonrisa silenciosa, peligrosa, que decía más que cualquier palabra. ¿La niña tuvo algún problema?, preguntó con falsa preocupación. Lucía dudó. Y en ese breve segundo, estuvo absolutamente segura. Adriana sabía algo. Algo grande. Algo sucio. El misterio que rodeaba la parálisis de Isabela acababa de convertirse en algo mucho más oscuro. Si tú estuvieras aquí, pensó Lucía, mirando a la niña frágil, ¿ignorarías el olor? ¿O investigarías hasta el final? ¿Por qué el biberón tenía ese aroma? ¿Y por qué Adriana reaccionó de esa manera al ver que Lucía se dio cuenta? El resto de la mañana parecía normal, pero solo en la superficie. Dentro de la mansión Valverde, todo respiraba tensión. Cada ruido sonaba más fuerte de lo debido, cada sombra parecía moverse un poco más lento, como si toda la casa presintiera que algo grave estaba a punto de emerger. Lucía seguía con el corazón acelerado. El biberón con el olor dulzón no salía de su mente. Cuanto más pensaba, más claro quedaba, aquel aroma no era coincidencia. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo enfrentarse a alguien tan poderosa como Adriana sin ser aplastada? Mientras pasaba el paño por el pasillo principal, Lucía vio algo que la inquietó aún más. Adriana caminaba por la planta superior, hablando por teléfono en un español rápido, tenso, un tono que rara vez usaba. Su voz era más baja de lo normal, pero algunas palabras se escaparon. Nadie puede sospechar. Tiene que seguir igual. El millonario no puede saber. Lucía se detuvo un segundo, escondida detrás de la puerta entreabierta del despacho. Era imposible ignorar la sensación de que aquella conversación tenía relación directa con Isabela. Pero, en el instante en que Adriana dobló la esquina, volvió a estar impecable, sonrisa suave, postura perfecta, como si nada hubiera pasado. Más tarde, al recoger la ropa sucia en la habitación de la niña, Lucía notó otra cosa extraña. La almohada de Isabela estaba ligeramente húmeda, y no era sudor. Era un olor químico, casi imperceptible, como si hubieran rociado algún producto allí. Isabela observaba en silencio, los ojos demasiado grandes para tanta tristeza. Lucía, murmuró, «Tú me crees, ¿verdad?» «Claro que te creo, mi amor. Pero, ¿por qué me preguntas eso?» La niña dudó. Sus dedos finos apretaron con fuerza el viejo osito de peluche. «Porque, a veces, cuando me despierto, la veo aquí.
A Adriana. Mirándome. A veces habla con alguien por teléfono, sobre mí. El estómago de Lucía se revolvió. ¿Sobre ti? ¿Qué dice? Isabela bajó la cabeza. Que voy a mejorar, o a empeorar, dependiendo del plan. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía hasta la nuca. ¿Plan? ¿Qué plan? Antes de que pudiera preguntar más, volvió a oír los tacones de Adriana resonando en el pasillo. La mujer apareció en la puerta, sonriendo de esa forma demasiado dulce. ¿Haciendo compañía a la pequeña? Dijo con suavidad falsa. Qué bien, Lucía. Ella se siente tan segura contigo. La frase llevaba otra intención, algo oculto, como si fuera una advertencia. Sé que estás viendo demasiado. A medida que avanzaba la tarde, pequeños detalles se acumulaban, detalles que, aislados, parecerían insignificantes, pero juntos formaban una red peligrosa. O la enfermera que solía visitar a Isabela una vez por semana llevaba un mes sin aparecer. O el médico particular enviaba solo informes electrónicos, sin examinar a la niña en persona. Adriana prohibía a cualquier empleado entrar en el cuarto por la noche. Y lo más extraño, Jorge Valverde, el millonario y padre de Isabela, parecía no darse cuenta de nada. Lucía intentaba entender cómo un hombre tan inteligente podía estar tan ciego. Al final del día, cuando estaba saliendo de la mansión, una escena pequeña, casi imperceptible, aceleró su pulso. Adriana entregó algo a un conductor por una rendija discreta del portón lateral, una pequeña caja blanca, sellada, con una etiqueta sin identificación. Y su expresión. Esa expresión fría. Aquello no era propio de una prometida dedicada. Aquello era otra cosa. Algo peligroso. Algo calculado. Lucía se quedó quieta, respirando hondo, sintiendo cómo las piezas encajaban en un cuadro cada vez más oscuro. Si estaba en lo cierto. Isabela no estaba enferma. La estaban haciendo enfermar. ¿Qué había en aquella caja? ¿Y por qué Adriana actuaba con tanta desesperación cuando creía que no la observaban? A la mañana siguiente, la mansión Valverde parecía aún más silenciosa de lo habitual, un silencio que erizaba la piel, como si cada pared ocultara algo que nadie debía descubrir. Lucía llegó temprano, intentando actuar con naturalidad, pero por dentro la tensión la consumía. Al pasar por la sala principal, escuchó una voz suave pero afilada que salía del despacho. Adriana hablaba otra vez por teléfono, solo que esta vez la puerta estaba ligeramente entreabierta. No puede fallar, decía en tono firme. La niña tiene que mantenerse igual hasta el enlace. Después, ya no importa. La sangre de Lucía se heló. Hasta el enlace. Hasta la boda. ¿Qué pasaría con Isabela después? ¿Qué era lo que ya no importaba? Adriana notó un movimiento en el pasillo y cerró la puerta de golpe. Pero ya era tarde. Lucía había escuchado. Y Adriana lo supo. Sus ojos, cuando se cruzaron con los de Lucía, tenían una frialdad que la obligó a dar un paso atrás. ¿Necesitas algo, Lucía? Preguntó la novia, como quien mide límites. Solo, limpiando. Perfecto. Continúa. Y recuerda, la privacidad es esencial en esta casa. La frase sonó como una amenaza velada. Cuando llegó a la habitación de Isabela, encontró a la niña pálida, exhausta, como si hubiera envejecido años durante la noche. Sus ojos estaban rojos, y sus manos temblaban mientras sostenían el osito. Ella entró aquí otra vez, susurró, con una voz tan baja que casi no existía. Adriana. La niña asintió, con lágrimas cayendo. Yo estaba dormida, pero me desperté porque sentí algo frío en mi cara. Y cuando abrí los ojos, ella estaba aquí. Con una lucecita, como un bolígrafo. Me la apuntaba. Me dijo que volviera a dormir y, la voz se quebró, y que era por nuestro bien. Lucía sintió un nudo en la garganta. Eso ya no era sospecha. Era abuso psicológico. Manipulación. Control absoluto. Pero había algo peor. Cuando acomodó las mantas, Lucía notó un pequeño adhesivo circular pegado en el hombro de la niña, oculto bajo el pijama. Un adhesivo que no estaba allí el día anterior. Un pequeño disco transparente, utilizado para liberar microdosis de medicamentos. ¿Quién te puso esto, mi cielo? Yo, no sé. Lucía retiró discretamente el adhesivo y lo guardó en el bolsillo del delantal. Aquel pequeño objeto podía ser la primera prueba concreta de que Isabela estaba siendo medicada sin consentimiento. Horas después, mientras recogía la basura en el pasillo lateral, Lucía encontró algo que hizo que su corazón diera un vuelco, un envoltorio desechado, igual al de los parches transdérmicos, escondido dentro de una bolsa de papel. Etiqueta en español. Dosis alta. No recomendada para niños. Y un nombre escrito a mano por detrás, IV. Iniciales de Isabela Valverde. Era demasiada prueba para ignorarla. Pero antes de que pudiera guardar el papel, una sombra se proyectó detrás de ella. Adriana. ¿Interesada en la basura, Lucía?
Preguntó ella, con una sonrisa helada que no llegaba a los ojos. «Oh, ¿buscando algo que no deberías?» Lucía tragó saliva. El corazón pareció detenerse. Adriana dio un paso adelante, y la luz del pasillo iluminó solo la mitad de su rostro, creando una expresión casi demoníaca. «Te daré un consejo», murmuró. «Deja de mirar donde no debes. En esta casa, la curiosidad puede ser muy peligrosa». La amenaza era explícita. La guerra estaba declarada. Ahora Adriana sabe que Lucía está investigando. ¿Qué hará para silenciarla? La noche cayó sobre Madrid con un viento frío que silbaba entre los árboles como una advertencia. El ambiente dentro de la mansión Valverde era aún más tenso, denso, casi asfixiante. Lucía sentía que se estaba acercando demasiado a la verdad y que Adriana lo había notado. Cada paso que daba parecía resonar. Cada sombra parecía observarla. Cada respiración sonaba más fuerte de lo debido. Aquella noche, algo sucedió que cambiaría todo. Lucía estaba recogiendo la ropa de cama cuando escuchó un sonido metálico proveniente del pasillo del ala privada, un clic suave, casi imperceptible, como el ruido de una puerta desbloqueada con una llave especial. Caminó silenciosamente hasta la esquina y espié. Su corazón se heló. Adriana estaba entrando en la habitación de Isabela. Sola. Sin llamar a nadie. Sin avisar al padre de la niña. Llevaba en las manos un pequeño maletín plateado, del tamaño de un botiquín de primeros auxilios. Lucía permaneció inmóvil, escondida detrás de la pared. La respiración se le cortó. La puerta se cerró sin ruido. Pasaron minutos, largos, terribles, interminables. El propio aire parecía atrapado en el pasillo. Cuando Adriana finalmente salió, sus manos estaban vacías. El maletín no estaba con ella. Caminó con calma por el pasillo, como si nada hubiera pasado, y bajó las escaleras hacia la suite del matrimonio, con ese aire tranquilo y calculado que la hacía aún más aterradora. Lucía esperó a que la casa se silenciara. Esperó horas. Hasta que, por fin, no pudo resistir más. Entró en la habitación de Isabela, que dormía profundamente, más de lo normal, casi inmóvil. Su respiración era demasiado lenta. El rostro, demasiado pálido. La niña parecía desconectada. En un rincón de la habitación, Lucía encontró el maletín plateado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había jeringas, pequeños frascos sin etiqueta, adhesivos transdérmicos iguales al que había retirado de la niña, una linterna usada para pruebas neurológicas y, lo peor de todo, un informe médico falso, con dictámenes fechados y firmas escaneadas. Era la prueba. Era todo. Era la confirmación final de que la parálisis de la niña no era una enfermedad, era un efecto inducido, controlado, administrado por alguien que quería mantener a la niña vulnerable. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Pero antes de que pudiera respirar hondo, algo hizo que su sangre se congelara. Un pequeño espejo decorativo en la pared reflejó un movimiento detrás de ella. La puerta estaba entreabierta. Y alguien la observaba desde afuera. El ojo de Adriana. Frío. Fijado en ella. Sin parpadear. Lucía cerró el maletín por impulso y dio un paso atrás. Adriana sonrió despacio, una sonrisa que no tenía nada de humana. «Realmente no aprendes, ¿verdad, Lucía?» La voz era baja, casi un susurro, pero cargada de veneno. Ahora, has ido demasiado lejos. Lucía comprendió, no había vuelta atrás. Acababa de convertirse en una amenaza real. Y Adriana no era el tipo de persona que dejaba amenazas respirar por mucho tiempo. Si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿continuarías? Si es así, suscríbete al canal, porque a partir de aquí las vueltas solo se vuelven más oscuras. ¿Atacará a Adriana? ¿O Lucía logrará actuar antes? La madrugada avanzaba lentamente sobre Madrid, pero dentro de la mansión Valverde parecía que el tiempo se había detenido, congelado en el instante exacto en que la mirada de Adriana se cruzó con la de Lucía. Después de ese silencioso enfrentamiento, Adriana simplemente cerró la puerta del cuarto y desapareció por el pasillo, como un depredador que marca a su presa antes del ataque final. Lucía permaneció paralizada unos segundos, sintiendo el corazón latir tan fuerte que dolía. Pero al mirar a Isabela, durmiendo profundamente y vulnerable, algo dentro de ella cambió. Ya no era miedo, era decisión. Era coraje. Una fuerza que nace de un lugar que solo las mujeres que han pasado por mucho en la vida conocen. La niña la necesitaba. Y ella no iba a fallar. Lo primero que hizo fue esconder el maletín plateado en un lugar donde Adriana jamás buscaría, dentro del compartimento inferior del carrito de lavandería, entre sábanas y toallas limpias. Después, entró al baño del cuarto y se lavó el rostro en el lavabo, intentando controlar la respiración. Allí, con el agua fría corriendo por sus manos, Lucía comprendió algo crucial: no podía enfrentar a Adriana sola. Necesitaba pruebas sólidas, aliados, alguien que escuchara. Pero, ¿quién?
Jorge Valverde, el millonario, estaba tan absorbido por los negocios que apenas notaba lo que sucedía dentro de su propia casa. Y Adriana lo manipulaba con maestría, de eso, Lucía no tenía duda. Pero había alguien que quizás podría ayudar. María, la cocinera, vieja amiga que trabajaba allí desde hacía más de 30 años y que había visto a Adriana entrar en la familia paso a paso, siempre con ese aire de perfección demasiado ensayada. Aún era de noche cuando Lucía bajó hasta la cocina, caminando silenciosa por los pasillos. Encontró a María preparando el café para el día siguiente, un hábito antiguo suyo. La mujer se sobresaltó al ver a Lucía entrar tan tarde, pálida y jadeante. «Virgen Santa, Lucía. ¿Qué pasó? ¿Estás temblando?» Lucía cerró la puerta de la cocina y contó todo. Cada detalle. Cada olor sospechoso. Cada adhesivo escondido en el cuerpo de la niña. Cada ruido nocturno. El maletín. La amenaza. La fría mirada de Adriana. María se llevó la mano a la boca. «Yo sabía que esa mujer tenía algo extraño. Siempre me pareció raro lo rápido que llegó a esta casa. Ahora esto, mi Dios. María, tenemos que actuar. Isabela no tiene tiempo. Si Adriana se da cuenta de que tomé el maletín, hará cualquier cosa para callarme». María respiró hondo, con el rostro tenso. «Tenemos que hablar con el padre. Hoy. Antes de que se dé cuenta de que escondiste las pruebas». Pero Lucía negó con la cabeza. «Él no va a creerlo». Ella lo envuelve como si fuera un hechizo. «Necesitamos algo más grande». Y fue entonces cuando María dijo algo que cambiaría todo. «Hay alguien que puede escuchar, el hermano del señor Jorge. Andrés. Sospecha de Adriana desde el principio. Es discreto, pero justo. Si le mostramos las pruebas, tal vez». Lucía sintió que una chispa de esperanza nacía en su pecho, pequeña, tímida, pero viva. Era eso. Una oportunidad. Pero antes de que pudiera responder, escucharon un ruido proveniente del pasillo. Pasos. Lentos. Preciso. Dirigidos hacia la cocina. Las dos mujeres se miraron, el pánico subiendo por la garganta. «Adriana». De nuevo. Lucía apagó la luz en un reflejo. María agarró su mano. Y ambas quedaron inmóviles mientras los pasos se detenían justo frente a la puerta. Adriana escuchó algo. ¿O solo estaba rondando? ¿Qué hará si descubre que Lucía ya no tiene miedo? Los pasos de Adriana se detuvieron frente a la puerta de la cocina, como si escuchara la respiración de las dos mujeres escondidas en la oscuridad. Lucía sintió todo su cuerpo tensarse. María apretó su mano con tanta fuerza que los dedos le dolieron. Por unos segundos interminables, ningún sonido vino del pasillo. Solo el viejo reloj de la cocina marcando el tiempo, tic, tac, tic, como si anunciara que algo estaba a punto de suceder. Finalmente, los pasos continuaron y desaparecieron a lo lejos. Pero no hubo alivio. Solo certeza. Adriana estaba rondando. Buscando. Sintiendo el olor del miedo. Cuando ambas encendieron la luz de nuevo, Lucía supo que no había más tiempo. Tenía que actuar. Tenía que llegar hasta Andrés Valverde antes de que Adriana descubriera que el maletín había desaparecido. Al final de la tarde de ese mismo día, Lucía pidió permiso para salir más temprano. Adriana, con una sonrisa insinuante, respondió. «Claro, Lucía. Pareces cansada». Una pausa. «Solo ten cuidado al volver. A veces Madrid es peligrosa por la noche». La manera en que lo dijo hizo que la columna de Lucía se erizara. Pero mantuvo la cabeza en alto. Al salir, tomó un autobús hacia el llamativo barrio de Chamberí, donde se encontraba el apartamento de Andrés, el hermano menor de Jorge. Andrés abrió la puerta sorprendido al verla. Era un hombre de unos 50 años, elegante, pero con una mirada inquieta, alguien que vive observando entre líneas. «Lucía, ¿está todo bien?» «No». Respiró hondo. «Necesito hablar con usted. Es sobre Isabela». Ese nombre bastó para cambiar por completo la expresión de Andrés. La invitó a entrar, y ella sacó del bolso el celular con las fotos, los frascos, los adhesivos, los informes falsos. También mostró el maletín plateado que había traído escondido bajo la blusa ancha. El silencio de Andrés era tan pesado que parecía un terremoto a punto de suceder. «Esto», dijo con voz baja, «no es una condición neurológica». Respiró hondo, pasando la mano por su cabello. Lo sabía. Sabía que esa mujer no era lo que decía ser. Lucía lo observó, tensa. ¿Sabe algo sobre ella? La pregunta hizo que Andrés mirara al suelo por unos segundos, como si luchara por reunir valor. Finalmente habló. «Antes de aparecer en la vida de mi hermano, Adriana se llamaba Verónica Sanz». Lucía parpadeó, confundida. Fue investigada en Valencia, por estafa emocional, manipulación financiera y alteración de documentos médicos. Lucía sintió que el estómago se le hundía. «Esto es demasiado grave». Desapareció antes de ser detenida. Y reapareció aquí, como Adriana López.
Lucía se llevó la mano a la boca, horrorizada. Entonces, ¿está repitiendo todo con Isabela? Andrés asintió lentamente. Y Jorge no tiene idea. Ella lo mantiene completamente rodeado. En ese preciso momento, el celular de Lucía vibró dentro del bolso. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrió y sintió que el corazón se le detenía. Para ahora. O la niña no verá el amanecer. La amenaza era clara, directa y cruel. Lucía dejó el teléfono caer sobre la mesa. Andrés palideció. Ella sabe que viniste a verme. ¿Qué hará Adriana ahora que se da cuenta de que perdió el control? ¿Y cómo protegerá Lucía a Isabela frente a una amenaza tan directa? La mano de Lucía temblaba sin control cuando volvió a sostener el celular. El mensaje seguía brillando en la pantalla, frío y cruel como si estuviera escrito con hielo. Para ahora. O la niña no verá el amanecer. Por unos segundos, Lucía no pudo respirar. Ya no se trataba solo de documentos, ni de fraude, ni de manipulación. Se trataba de la vida de una niña de 8 años, frágil, dependiente e indefensa. La vida de una niña a la que amaba como si fuera suya. Lucía, dijo Andrés, casi en un susurro. Tenemos que actuar con cuidado. Mucho cuidado. Ella asintió, pero el corazón le latía fuera del pecho. La noche había caído sobre Madrid como un pesado manto. Al salir del apartamento de Andrés, Lucía notó que las calles parecían diferentes, más oscuras, más silenciosas, más amenazantes. Cada sombra parecía moverse. Cada coche que pasaba lentamente parecía observarla. En la parada de autobús, sintió que alguien la seguía. Miró discretamente por el reflejo de un escaparate cerrado. Un hombre. Alto. Capucha baja. Muy quieto. Mirándola demasiado. Tragó saliva. Cuando llegó el autobús, subió rápidamente y se sentó cerca del conductor. El hombre no subió, pero siguió observando mientras el vehículo se alejaba. Lucía sintió el estómago encogerse. Adriana, ya me está siguiendo. La idea la dejó helada. Al llegar al condominio de los Valverde, solo una luz estaba encendida en el tercer piso. El apartamento de Jorge. Y allí dentro. Isabela. El ascensor subió demasiado lento. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba en silencio. Caminó hasta la puerta del apartamento, pero antes de tocar el timbre, escuchó algo desde adentro. Un grito. Agudo. Rápido. Contenido. Isabela. El corazón de Lucía se rompió en dos. Golpeó desesperada. Jorge. Abre. Por favor. Ninguna respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Jorge. Es urgente. De repente, la puerta se abrió, pero no era Jorge. Era Adriana. Perfecta. Impecable. Demasiado arreglada para esa hora. Y con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Buenas noches, Lucía. Qué sorpresa, dijo con un tono demasiado dulce para ser real. Lucía intentó mirar por encima de su hombro. ¿Dónde está la niña? Durmiendo. La respuesta llegó demasiado rápido. Lucía sintió que algo estaba muy mal. El apartamento estaba silencioso, pero había un olor en el aire, algo metálico, casi imperceptible, como medicina derramada. Necesito verla, insistió Lucía. No, querida. Adriana se inclinó ligeramente hacia adelante, como una cobra lista para morder. No está en condiciones de recibir visitas. Lucía dio un paso atrás. Fue instintivo. Adriana sonrió. Deberías haber parado mientras podías. La puerta se cerró de golpe. Y al instante, se cerró con llave. Lucía permaneció allí, paralizada, mientras el pánico se apoderaba de su cuerpo. O la niña no verá el amanecer. Ahora tenía certeza. Isabela estaba en peligro real. Y Adriana estaba dispuesta a todo para silenciarla. Lucía corrió escaleras abajo, sacó el celular y llamó a Andrés con la voz temblorosa. No me deja ver a la niña. Hay algo muy mal. Escuché a Isabela gritar. Andrés guardó silencio un largo segundo. Lucía, escucha. Respiró hondo. Ella sabe que está acorralada. Y personas como Adriana, cuando pierden el control, se vuelven impredecibles. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tengo miedo de lo que pueda hacer. ¿Contigo? Preguntó Andrés. No. Con la niña. Y en ese instante supo que no podía esperar al amanecer. Tenía que actuar. Tenía que salvar a Isabela. Ahora, Lucía deberá decidir. ¿Arriesgará todo enfrentándose directamente a Adriana esta misma noche o buscará una estrategia para rescatar a la niña sin alertar a la mujer más peligrosa que ha conocido? La madrugada avanzaba silenciosa sobre Madrid, pero dentro de Lucía el tiempo corría como un incendio. El miedo ya no era solo una sensación, era un impulso. Una orden. Una necesidad. Con cada minuto que pasaba, el eco del pequeño grito de Isabela retumbaba en su mente como un aviso divino. Si no haces algo ahora, no sobrevivirá.
Lucía caminaba rápido por las calles vacías, con el celular temblando entre sus manos. Andrés hablaba al otro lado de la línea, urgente. Estoy en camino. Pero necesitas avisar a alguien. La policía, Lucía. Ahora. Respiró hondo. Marcó el número. Sonó una vez, 2, 3. Policía Nacional, dígame. Lucía explicó todo, con la voz hecha pedazos, la niña paralizada, los frascos falsificados, la amenaza explícita, el grito de la niña apenas unas horas antes. La operadora, inicialmente escéptica, cambió de tono cuando Lucía envió las fotos, los vídeos y la amenaza escrita. Una patrulla va para allá. No cuelgue. Pero antes de que Lucía pudiera responder, otro número apareció llamando. Bloqueado. Supo de inmediato quién era. Contestó, con el corazón desbocado. ¿Por qué estás haciendo esto, Lucía? La voz de Adriana salió suave, casi angelical. No entiendes. Jorge me necesita. Y nadie destruirá esto. Lucía tragó saliva. ¿La niña está bien? Preguntó con la voz quebrada. Está quieta. La pausa fue cruel. Y seguirá así si no aprendes a callarte. Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿La lastimaste? Protejo lo que es mío. Respondió Adriana, fría como vidrio. Y si crees que la policía llegará a tiempo, eres más ingenua de lo que pensaba. La llamada terminó abruptamente. Lucía corrió hacia la portería del edificio de los Valverde. El vigilante, un hombre canoso llamado Ramírez, la vio entrar jadeante y se levantó de inmediato. Lucía, ¿qué pasa? Abra el tercer piso ahora. La niña está en peligro. El hombre vio el desespero en sus ojos y no dudó. Desbloqueó las puertas. Lucía entró al ascensor como quien entra en un campo de batalla. Mientras subía, escuchó sirenas a lo lejos. Estaban llegando. Pero tenían que ser rápidos, muy rápidos. Las puertas del ascensor se abrieron. El pasillo estaba completamente oscuro. Ella dio 2 pasos, y sintió algo bajo sus pies. Un frasco. Del mismo tipo que había fotografiado antes. Lucía encendió la linterna del celular. Gotas de líquido derramado brillaban en el suelo. El corazón se le encogió. Isabela, susurró. Corrió hasta la puerta del apartamento e intentó abrirla. Trancada. Pero se escuchía algo dentro. Un arrastre, bajo, rítmico. Adriana. Abra la puerta. Ninguna respuesta. Entonces, un gemido débil. Infantil. Lucía golpeó con todas sus fuerzas, desesperada, hasta sentir que la piel de sus dedos se abría. Y entonces escuchó. Lucía. La voz débil. Isabela. La sangre de la limpiadora se heló. Retrocedió un paso, se preparó y se lanzó contra la puerta con toda la fuerza de desesperación. En el exacto momento en que la madera cedió, luces azules se reflejaron en las ventanas. La policía había llegado. Dentro de la sala, Lucía encontrará a Isabela, temblando pero viva, sentada en un sillón, con los frascos y los adhesivos dispersos alrededor, evidencia clara del abuso que había sufrido. Adriana, al percibir la presencia policial, reaccionará con furia contenida, sus ojos se llenarán de rabia, pero también de calculada frialdad. Sabe que por primera vez ha perdido el control y que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino. Lucía tendrá que actuar rápido, proteger a Isabela, entregar las pruebas a la policía y asegurarse de que Adriana no pueda escapar ni manipular la situación. La confrontación final ha comenzado. La puerta finalmente cedió con un estruendo que resonó por todo el apartamento. Lucía entró tambaleándose, el corazón martillándole en el pecho como si fuera a estallar. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la débil luz del farol de la calle atravesando las cortinas semiabiertas. Por un instante, todo pareció suspendido, como si el aire mismo tuviera miedo de moverse. Y entonces la vio. Isabela estaba caída en la alfombra, su pequeño cuerpo frágil encogido, la respiración corta, casi inexistente. El rostro pálido, los labios azulados, y los ojos semicerrados, luchando por mantenerse abiertos. Isabela. Lucía corrió hacia ella, arrodillándose. Mi amor, háblame, por favor. La niña intentó levantar un brazo, pero no pudo. Solo murmuró algo inaudible, un sonido de dolor que hizo que Lucía sintiera que el mundo se rompía. Detrás de ella, la policía entró rápidamente, iluminando la sala con sus linternas. Policía. Nadie se mueva. Fue entonces que Adriana apareció en el corredor. El cabello despeinado, el maquillaje corrido, y en las manos, un frasco idéntico a los que Lucía ya había visto escondidos en el armario de medicinas. Pero ahora estaba vacío. Ustedes arruinaron todo, dijo con voz ronca, casi animal. Ella iba a quedarse tranquila, adormecida. Era mejor así. Un agente avanzó. Suelta eso. Ahora. Pero Adriana no obedeció. En cambio, rió.
Una risa temblorosa, desesperada, completamente desconectada de la realidad. No entienden. Hice esto por Jorge. Para que me necesitara, para que nunca mirara a nadie más que a mí. Apuntó el frasco vacío hacia Lucía. Y tú eres el problema desde el principio. Lucía colocó su cuerpo entre Adriana y la niña, instintivamente. Casi matas a una niña inocente. La expresión de Adriana cambió súbitamente, de furia a un vacío aterrador. Nunca debió nacer perfecta. Los policías avanzaron al mismo tiempo, inmovilizándola en el suelo. Adriana intentó resistirse, pero fue inútil. Esposada, fue llevada por el pasillo mientras gritaba palabras desconexas, amenazas e insultos, todo resonando contra las paredes como el último brote de alguien que finalmente perdió el control. Lucía no miró atrás. Estaba totalmente concentrada en Isabela. Quédate conmigo, mi amor. Estoy aquí. Las ambulancias llegaron minutos después. Los paramédicos trabajaron rápido, oxígeno, monitorización, estabilización. Lucía sostuvo la mano de la niña todo el tiempo. Jorge apareció corriendo minutos después, pálido, descompuesto, todavía poniéndose la camisa. Mi hija. Dios mío, ¿qué pasó? Al ver la escena, Adriana siendo llevada, el maletín con pruebas abiertos sobre la mesa, los frascos, los agentes y Lucía arrodillada junto a la niña, entendió todo. Y la mirada que le lanzó a Lucía estaba cargada de algo entre dolor, gratitud y asombro. Salvaste su vida, Lucía. Su voz falló. Yo nunca podré agradecerte lo suficiente. Ella no respondió. Solo apretó la mano de Isabela, sintiendo como la niña la apretaba de vuelta, débil, pero consciente. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Lucía lloró. No de miedo, sino de alivio. El sol de la mañana apenas comenzaba a asomarse cuando la ambulancia salió del Hospital Clínico San Carlos. Dentro, Isabela respiraba con mayor estabilidad. La sustancia que Adriana había administrado durante semanas, una mezcla de relajantes musculares y sedantes que simulaban parálisis, finalmente estaba siendo eliminada del cuerpo. Los médicos confirmaron lo que Lucía siempre sospechó: la niña nunca había tenido ninguna enfermedad degenerativa. Había sido envenenada lentamente. Lucía, sentada en la sala de espera, sentía como un peso se levantaba lentamente de sus hombros. Todavía temblaba. Estaba agotada y con el rostro manchado de lágrimas, pero por primera vez desde que todo comenzó, había paz en su pecho. Jorge se acercó despacio, luciendo 10 años más viejo tras la noche que vivieron. Los médicos dicen que se recuperará totalmente, gracias a ti. Su voz estaba ronca. Lucía, si no hubieras notado todo, si no hubieras insistido, mi hija. No pudo terminar. Lucía puso la mano suavemente sobre su brazo. Lo importante es que está viva, señor Jorge. Y que ahora todo será diferente. Él respiró hondo, intentando reorganizar emociones que nunca imaginó sentir. Estaba ciego. Adriana me aisló, alejó a mi familia, a todos, incluso a mi hija. Tragó saliva. Y yo lo permití. Lucía no lo juzgó. Sabía cómo las personas manipuladoras podían distorsionar incluso la luz del día. Días después, la policía reveló lo que encontraron en el apartamento de Adriana: documentos falsificados, identidades antiguas, registros de procesos archivados, además de mensajes que mostraban sus intenciones de asumir el control total de los bienes de la familia Valverde. La prensa se hizo eco. La sociedad madrileña quedó conmocionada. Pero Lucía evitó entrevistas, cámaras, todo. Solo quería normalidad. Y esa normalidad comenzó a regresar semanas después, cuando Isabela, ahora con mejillas sonrojadas y pasos firmes, volvió a sonreír. La primera vez que corrió por el jardín, aunque todavía algo débil, Jorge no pudo contener las lágrimas. Pensé que nunca volvería a ver esto, murmuró. Y Isabela, abrazando las piernas de Lucía, dijo: corrí porque Lucía me dijo que podía. Ese momento lo cambió todo. Poco después, Jorge invitó formalmente a Lucía a conversar. Quiero que te quedes con nosotros. No como empleada, sino como parte de nuestra familia. Quiero que cuides de Isabela, que estés cerca. Salvaste lo más preciado que tengo. Lucía se quedó sin palabras. Nunca imaginó tener un lugar real allí. Pero en ese instante comprendió algo importante. La vida a veces pone a personas simples en batallas gigantes, porque solo ellas tienen el corazón lo suficientemente fuerte para ganarlas. Meses después, la casa Valverde era otro lugar. La luz había regresado. La alegría había vuelto. Y la confianza también. Isabela caminaba con pasos firmes por el pasillo, llamando a Lucía para mostrarle su nuevo dibujo. Jorge las observaba con una sonrisa sincera, agradecido por un futuro que casi fue robado. Y Adriana. Su destino ahora estaba en manos de la justicia española. La vida siguió en Madrid, silenciosa y real, como todas las historias que dejan huella.
Y en ese hogar quedó una certeza para siempre. Lucía no solo salvó a una niña, salvó a toda una familia. Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo cuál parte te puso los pelos de punta, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo video. Ah, y claro, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.